maravilloso foro homeopático y esta vez va a ser con la continuación del abordaje homeopático para muerte de un ser querido. Doctora Perla, qué gusto. Un gusto, como siempre, acompañarlos a todos y tratando temas de mucho interés para todos los que trabajamos la homeopatía. La verdad es que trabajar el proceso de el duelo por la pérdida de un ser querido es un tema muy común en la consulta, bien interesante y como vimos en el foro anterior, hemos estado platicando de algunos medicamentos que están dentro de estas repertorizaciones que se hacen los más útiles para trabajar dentro de la consulta y bueno, algunos como tips para poder diferenciar específicamente entre un medicamento y otro. Entonces yo creo que después de, vimos el foro anterior, como de los primeros medicamentos, los que más utilizamos, y si no me equivoco nos quedamos en el medicamento que se llama Causticum, pero tenemos otros que también son muy útiles y con características bien interesantes, ¿no? Sí, hay un medicamento que es Calcium Bromatum, que también casi nadie utiliza, igual que Vanilla, que hablamos del foro pasado. Las sales precisamente, Calcium Bromatum, que es para muerte de un ser querido, sí, para cuando hay muerte de un padre, también de un amigo, de un hijo, y tiene la característica de que además de que tiene olvidos, también se le mueven demasiado las manos o las piernas, un movimiento incontenible a veces que no puede parar. Esto se parece demasiado a Medorrhinum, que tiene esa característica muy marcada. Pero en el caso de Calcium es para pacientes que fallece un ser querido y tiene un ataque incontenible de llanto. No lo puedes parar con nada. Oye, pero ya van 2 horas que lloraste, ya vamos a tranquilizar. No, y sigue saliendo las lágrimas y esto no para. Baja la sensibilidad de todo el cuerpo y a veces es un mecanismo de defensa. Cuando la persona sufre demasiado y dice, ya no quiero sufrir, me voy a poner una coraza, y lo haces inconscientemente. Entonces no sientes en la piel, en las manos, no sienten en la laringe, baja demasiado, es impresionante. Acné, pacientes que empiezan con psoriasis, además de la muerte de un ser querido. Les voy a poner un ejemplo de dónde se utiliza Calcium Bromatum a un pacientito que se le muere un ser querido y además tiene una herencia que le han arrebatado. En el testamento ya le había prometido a su papá que le iba a dar una casa y resulta que no se la dan. Este pacientito sufre exageradamente, empieza a llorar demasiado, le importa el dinero porque perdió un bien material muy fuerte y ahí es donde va a entrar demasiado bien Calcium Bromatum. Ok, excelente medicamento con esas características. Y bueno, vamos a hablar de uno también que se puede utilizar, pero que casi también nadie lo utiliza, que es la quesis. La Quesis trigonocephalus, que también podemos llamarlo como mutus, que es un sinónimo. Ya sabemos que siempre es el celo, siempre es la desconfianza, también tiene el problema de que no aguanta nada en la garganta, tiene ese bolo histérico, igual que Ignacia Amara, que es para decepciones amorosas, es muy común, los problemas de la menopausia, de la menstruación, hormonales, igual que pulsatila y sepia, pero también está indicado en muerte de un ser querido cuando, en un ejemplo, fallece el papá y dices, ¿por qué siempre quiso más a la hermana que a mí? Me siento que no me quieren y que no me valoran y estoy muy celosa de mi hermana porque además le dejaron un suéter más a ella que a mí y eso me pone bien celosa. Y el suéter aquí apretado que yo no puedo ni usar siquiera, ¿no? Exactamente, y el calor que empieza a darle a la quesis es exagerado. En ese caso está muchísimo más indicado la quesis. Y habla mucho de esta cuestión de celos, los celos que de por sí tiene el medicamento, como incrementados con la persona que se perdió en esta relación de cariños, ¿no? Sí, y hay un síntoma también que casi nadie comenta, pero que es muy fuerte, casi siempre lo asociamos con licopodium, y es el duro con subordinados y suave con superiores. Lo tiene la quesis, tiene el licopodium, veratrum y platinum metallicum. Ese síntoma también es muy interesante. Vamos a hablar de otro que se llama Phosphoricum acidum, ese es mucho más común. Después de Ignacia es muy común que lo utilicemos y tiene grandes diferencias.
Fosfórico ácido es para también decepción amorosa, para muerte de un ser querido cuando empiezan a haber demasiados olvidos, cuando hay pérdida de fluidos importantes. Empieza a sudar muchísimo el pacientito, demasiada orina cada hora en las noches o tiene diarreas. Esas son la pérdida de fluidos importantes que además tiene la gran indiferencia o la apatía. A lo que antes le interesaba, ahora ya no le importa. Su trabajo no le importa. Si antes hacía ejercicio, ya no lo quiere hacer. Entonces, también está la tristeza, también está el llanto. También fosforacidum tiene una característica, es un medicamento que lo utilizas en pacientes que tuvieron este periodo de gran sufrimiento, de atender al familiar y generarles periodos largos o de un largo periodo de sufrimiento, de estarlos atendiendo y cuidando. Fosforacidum sirve mucho. Porque es una pena que viene prolongada desde el momento en que empiezan a cuidar al familiar antes de que fallezca. Entonces, fosforic acidum ayuda mucho en eso. No como Coculus cuando estás en el proceso de estoy agotado por cuidar a un enfermo. Aquí estoy sufriendo todo ese proceso de la enfermedad hasta que la persona fallece, ¿no? Entonces es como este proceso como muy largo y por este mismo sufrimiento que voy llevando, pero atendiendo a la persona que está enferma, entonces voy guardando como mi pena en silencio. Ese es otro dato muy interesante en fosfórico ácido. Sí, esa pena silenciosa es característico de fosfórico ácido. Fíjense que hay un medicamento también que es muy famoso, que es estafisagria, de lo más conocido y sobre todo las emociones reprimidas, la cólera que te guardas y que no sacas, también sirve para decepción amorosa, pero en el caso de estafisagria, cuando fallece un ser querido y estás con tu familia, te aguantas el dolor, te aguantas el sufrimiento porque primero está tu hijo o está tu esposa, que debes de ser fuerte para dar la fortaleza a ellos. Si a ti te ven llorando, ellos se van a deshacer, no puedes permitírtelo. Entonces te aguantas lo más que puedas y dices, oye, nunca lloré cuando falleció mi papá y llevo 3 meses así, y tal vez hasta el 4.º mes empiezas a liberar el conflicto y te empiezas a enfermar. Eso es bien característico en los pacientitos de estafisagria. También estafisagria sirve mucho en estos casos donde por la pérdida hay mucha indignación, hay mucha rabia contenida en la persona que lo está viviendo este duelo. ¿Por qué falleció? ¿Por qué se tuvo que morir? Es que, o sea, ese tipo de indignación, ese tipo de rabia, ese tipo de coraje como contenido y esa sensación como de injusticia que no puedo expresar. Y eso es muy, muy fuerte y muy común de verlo en estafisagria. Entonces, cuando tenemos ese tipo de pacientes que están pasando por este duelo y tú le preguntas cómo se siente y dice, enojado, tengo mucho coraje, es que no se tenía, los doctores tuvieron que haberlo salvado, es que sí se podía, es que yo debí de haber hecho más. Cuando tú ves esa sensación de rabia, de indignación, ahí está súper indicado estafisagria y vas a lograr cosas muy interesantes con ese tipo de pacientes. Sí, algunos estafisagria son muy nostálgicos como fosfórico ácido e ignacia y son masoquistas. Les gusta el dolor, pero ellos no lo saben, es algo inconsciente. Hay otro que a mí me fascina, que es el medicamento Arsenicum album. Casi no lo recetamos en muerte de un ser querido, pero tiene características muy interesantes. Aparte que es la depresión por la muerte, también está demasiado miedo. Ves de frente la muerte. Tal vez el familiar ya estaba muy enfermo y tenía cáncer, que ahora es tan común, y tenías mucho miedo de que se muriera. Llega lo que no querías, lo fatal, fallece, y a partir de ahí te das cuenta que la muerte existe. Entonces es un shock postraumático tremendo para el paciente de arsénico, que cambia totalmente y dice, no quiero que nadie más se muera, no quiero que nadie más se me enferme. Y por aquí algún hijo o algún familiar tiene una gripa y se ponen en pánico y sienten que van a morir. Entonces a muerte un ser querido, tristeza, llanto, la angustia, la ansiedad por la salud, la ansiedad por familiares, agravan por el frío, empiezan a bajar muchísimo de peso y se les quita el hambre.
no aceptan las situaciones por las que están pasando y se aferran, si de por sí tienen esta cuestión de lo material, se aferran mucho más a lo material, no solamente en las cosas, sino en las personas, en las que están junto de nosotros, ¿no? Sí, Arsénico Malum, como tú dices, es avaro y sobre todo es demasiado meticuloso o llega a ser obsesivo compulsivo. De hecho, junto con Cifilinum, son los que tienen más ese perfeccionismo en el cual limpian sobre limpio, y eso es porque cuando yo no puedo controlar la salud y porque yo no puedo controlar la muerte, entonces sí puedo controlar el orden, la limpieza y la puntualidad. Y eso creen que al estar todo limpio van a evitar que alguien se infecte o se muera. Eso es bien característico en los arsénicos. Fíjense que hay otro medicamento que me fascina, que también es poco utilizado, que es el medicamento opium. Opium, que viene de la droga, que viene de la amapola, y este medicamento tiene la característica que cuando muere un ser querido, no lo pueden creer. Se quedan, les dan la noticia, oye, acaba de fallecer tu mamá. En ese momento se quedan absortos, no mueven y no dicen nada. No se pueden mover, se quedan paralizados por el miedo tan espantoso que también puede suceder cuando hay un temblor, estás en el 5º piso y quieres correr, no puedes, te quedas paralizado, que llega a ser un mecanismo de defensa de tu cuerpo, jugar a estar muerto para permanecer vivo. Entonces, cuando empieza a pasar el estrés, empiezas a tener unos espasmos y te empiezas a mover poco a poco, o puedes convulsionar o pueden caer en coma. Esto es la característica de muerte de un ser querido, asociándolo a opium. Y bien interesante también. ¿Tenemos otros medicamentos también? Sí, como Gelsemium. Sí, fíjense, Gelsemium es maravilloso para la muerte de un hijo, y sobre todo cuando después de que muere un familiar se te olvida todo y tu mente es una hoja en blanco, o empiezas con diarrea después de que falleció tu ser querido. Gelsemium tiene mucha falta de confianza en sí mismo, tiene demasiada timidez. Ese medicamento también es raro que lo recetemos, pero no puede llorar el pacientito de Gelsemium. Y si empiezas con olvido, si empiezas con diarrea, si se te olvida todo, ahí está muy bien indicado. Se bloquea, Se bloquea. o sea, totalmente bloqueado, nerviosismo, tiembla. Y también puede caer en parálisis. Y el último del que vamos a hablar el día de hoy es Ambra gricia, que sirve para muerte de padres, para muerte de amigos. Estos pacientitos de Ambra tienen muchas muertes de un ser querido muy seguidos, y Ambra no puede desapegarse de un ser querido, le cuesta demasiado, igual que a Pulsatila. Se vuelve muy tímido, es demasiado vergonzoso, no puede ir al baño en presencia de otros como Natrum muriaticum, pero es tan vergonzoso que se pone muy rojo cuando se siente atacado o avergonzado. Si se ríe alguien, cree que se están riendo de él en ese momento. Esto es característico de los olvidos, por supuesto. También tiene muchísimo vértigo, sobre todo en ancianitos. Ahí están los 12 medicamentos de los que les vamos a hablar el día de hoy. Sí, hay muchos más, Stammonium aurum, en fin, hay muchísimos medicamentos, pero la verdad es que creo que en el foro anterior y en este hemos abarcado como los más representativos para trabajar este síntoma, ¿no? Sí, y ya saben que si tienen dudas, preguntas, comentarios de este tema o de otros, mándanos por favor, denos like, compartan a quien más lo necesita, y pues muchísimas gracias, doctora Perla. Gracias, un gusto, gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente foro. Hasta luego. Hasta luego.